Comenzamos Encuentro de Tarde y vamos a estar compartiendo una entrevista con el médico pediatra Lautaro del Greco para estar hablando sobre monóxido de carbono y cómo afecta esto a las infancias. Bienvenido, Lautaro. Gracias Bienvenido. por estar. Bueno, feliz cumpleaños antes. Gracias, muy amable. Bueno, contanos un poco qué es el monóxido de carbono. Hemos leído muchísimas noticias en este último tiempo respecto de personas intoxicadas que han llegado a perder la muerte frente a estas pérdidas dentro del hogar. Sí, generalmente en esta época uno tiene más cuidado y es por ahí más peligroso. En realidad puede pasar en cualquier etapa del año, pero en la época de invierno, donde la calefacción es mucho más abundante en las casas, surge este tipo de problemas, ¿no? Principalmente más que nada por la mala combustión de los distintos elementos para calefaccionar la casa. Y a partir de ahí, el monóxido, un gas que es muy difícil de detectarlo en la casa, uno no se da cuenta, hasta que por ahí llega con los malos resultados y justamente llegan los pacientes graves a los hospitales, ¿sí? Bien, ¿por qué es difícil detectar a este gas? Bien, principalmente porque no te das cuenta de lo que está pasando, no sentís, no tiene olor, no tiene color, uno no lo ve. Entonces nos vamos a acostar en nuestras camas y por ahí uno se despierta con algún síntoma inespecífico, por ahí de los más leves, o hasta incluso no llega a despertar si no llega a tiempo, digamos. ¿Y cómo podemos chequearlo eso, darnos cuenta de estas pérdidas de monóxido? Eso es muy importante. Hay muchos elementos en el lugar para calefaccionar que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono. Generalmente las recomendaciones es una vez por año controlar más que nada los calefactores y muchas veces se recomienda dejar por lo menos abierta una de las ventanas más cercanas al calefactor para que el oxígeno pueda salir, entrar y el monóxido pueda intercambiarse y salir al exterior. Generalmente se recomienda siempre ventilar en momentos que se pueda los espacios calefaccionados. Hay elementos que no están, no se tienen que poner en lugares cerrados. Hay otros que sí, que tienen buena salida al exterior, pero principalmente en las habitaciones o en lugares más cerrados hay que evitar este tipo de elementos para calefaccionar. Si bien en el mercado hay muchos productos que están habilitados, por ahí siempre se recomienda este control anual, siempre la limpieza, porque muchas veces en los demás momentos en donde no usamos la calefacción genera mucha suciedad, y esto hace de que justamente el monóxido no pueda salir de la mejor manera. Hay una combustión incompleta de los distintos gases y se acumula el monóxido en el ambiente, ¿sí? Entonces, sí. Hay otros errores que la gente lleva adelante, como por ejemplo tapar rejillas, Bien, ¿no? principalmente ¿Cuál sí. es el rol que tienen las rejillas y por qué no hay que taparlas? Justamente por esta ventilación. Si uno con el frío cierra todo como sea, porque no le queda otra, pero inconscientemente está dejando justamente el escape del oxígeno, que no va a ocurrir, y justamente se va a acumular el oxígeno, el monóxido en este caso, en el ambiente. Pero sí es más que nada para ventilar. De todos modos, siempre se recomienda justamente no cerrar estas ventilaciones, estas rejillas, dejar por ahí algo abierto o ventilar durante el día donde esté por ahí el clima un poco más cálido, y hacer los controles principalmente anuales. Y además nos encontramos que en distintos hogares hay muchos elementos, artefactos artesanales de calefacción que justamente la gente no le queda otra que acudir a este tipo de elementos y acumula más monóxido y es obviamente peor. El horno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el horno, distintas hornallas también, y hay distintos también elementos que uno hace con lo que puede para calefaccionarse en distintos barrios de la periferia de la capital, que nos encontramos con que esto puede ocasionar este tipo de accidentes seguramente. ¿Fumar adentro sin tener ventilación también genera monóxido? Sí, también genera monóxido. De todos modos, el cigarrillo tiene un montón de productos tóxicos, sobre todo en los más chiquitos, y sobre todo en este tipo de clima genera por ahí otra irritabilidad a nivel del sistema respiratorio, otras patologías que, si bien no tiene mucho que ver con la intoxicación por monóxido, pero sí puede predisponer a otras patologías, por ejemplo, distintos broncoespasmos, crisis asmáticas y demás. Más allá de que el paciente muchas veces está predispuesto a esto, el uso del cigarrillo en el hogar para los más chiquitos puede ser muy perjudicial. Peligroso. ¿Y de qué otra manera nos podemos intoxicar con monóxido y no darnos cuenta de que nos estamos intoxicando? Con cualquier elemento que genere calor, que crea una combustión incompleta, se puede intoxicar. Calefactores, como dijimos, hornallas y hornos, los termotanques, que también generan ese tipo de intoxicación, distintos... Pantallas de garrafa gas. Hay elementos que se usaban hace mucho tiempo, que ahora se están prohibiendo, ¿sí?
que se usan principalmente en lugares más abiertos y no están indicados en lugares cerrados, ¿sí? Pero sí hay varios elementos para intoxicarse. ¿Cuáles son los síntomas de esta intoxicación? Bien, siempre hay una clasificación de leve, moderado a grave, ¿sí? Los leves son los más inespecíficos, entonces por ahí en la consulta, tanto en las postas de salud como en la urgencia, en las guardias de los hospitales hay que estar atentos. Por ejemplo, cefalea, que puede ser causado por muchas causas, producido por muchas causas. En esta época del año hay que pensarla, generalmente cuando la cefalea es en el grupo familiar. Distinto es que venga un paciente único con cefalea y tiene fiebre y bueno, puede por ahí no sospecharlo, pero sí, tiene fiebre el chico, la hermana, el padre, el abuelo, uno empieza a sospechar eso. Náuseas, vómitos, son como los más leves, ¿sí? Después, obviamente, desmayos, ¿sí? Hasta el paro respiratorio, seguramente, que es lo más grave. Ok, ¿cómo puede derivar una persona en esta intoxicación y empezar a sentirse mal y otra que está en el mismo ambiente estar ya en paro cardiorrespiratorio? ¿A qué se debe? Eso depende principalmente de las edades y de cada uno, ¿sí? Generalmente los más chiquitos están más predispuestos a este tipo de intoxicaciones. No se quedan afuera tampoco las mascotas en el hogar, también van a sufrir también este tipo de intoxicaciones. Pero sí va a depender principalmente del hogar. Muchas veces los fumadores, que hoy hablamos, tienen también un poco más de resistencia en este sentido. Entonces los valores de monóxido, de carboxiemoglobina, que es lo que se mide en el laboratorio, son más elevados y no producen tanta sintomatología o no son tan graves en este tipo de pacientes, ¿sí? Principalmente en los más pequeños, en las embarazadas, también es un grupo de riesgo. Hay que tener por ahí hincapié en este tipo de pacientes. Pero sí, muy inespecíficos en principio, náuseas, vómitos, decaimiento general, puede ser pasado por una gripe, por ejemplo, sin fiebre obviamente, pero asociado a un grupo familiar con la misma clínica y en la época invernal, seguramente uno va a empezar a sospechar que puede ser por monóxido. ¿Y cómo accionamos? Sí, el tratamiento, ¿cuál sería? Rápidamente, a ver, estás en la casa, ventilar todo, ¿sí? Sacar a todas las personas del hogar. En caso de gravedad, obviamente llamar al servicio de emergencia para rápidamente acceder al oxígeno. Lo más importante, oxígeno alto flujo que se dice, una máscara con oxígeno la mayor cantidad de litros por minuto posible para justamente empezar a trabajar esta eliminación del monóxido para incorporar oxígeno, ¿sí? No es que salgo afuera, respiro aire puro y ya mejoré. Seguramente que no, porque además primero hay que hacer una evaluación, hay que tomar seguramente un estudio de sangre y también puede causar, en caso más que nada de los más graves, alguna patología más crónica, ¿sí? Por eso no es que me quedo tranquilo en mi casa, me duele la cabeza, me intoxiqué y chao. Generalmente muchas veces pasa que intoxicación puede ser de larga data, ¿sí? Y puede llevar también a algún deterioro cognitivo, principalmente por eso siempre después de algún tiempo, meses, hace falta un nuevo control con algún seguro, algún estudio complementario, como por ejemplo una imagen del cerebro principalmente, para ver si este tipo de hipoxia hizo alguna lesión a nivel cerebral principalmente. ¿Y qué tratamiento de medicación dan en caso de esa situación? Bien, ¿en cuál? En el que una vez que ya detectaron de que fui intoxicado, ¿no? Por monóxido de carbono, fui al lugar, ¿cuál es el tratamiento que ustedes hacen? Principalmente en el hospital es oxígeno por lo menos a partir de 6 horas, las primeras 6 horas son claves, en donde uno va viendo justamente si va mejorando la clínica, ¿sí? Algunas guías dicen que hace falta repetir el laboratorio, otras guías dicen que no, pero mientras el paciente esté con mejora clínica uno se queda tranquilo, pero siempre la única tratamiento que hay es el aporte de oxígeno, ¿sí? Después va a estar calmando los síntomas, algo para el dolor de cabeza, algo para las náuseas, hidratar bien, ¿sí? Pero principalmente es el oxígeno, en principio por 6 horas hasta 12, 24 o hasta que desaparezcan los síntomas que genera esta intoxicación. Y cuando estuvimos expuestos durante mucho tiempo al monóxido de carbono y se da obviamente que uno detecta en la guardia o con una consulta médica que estuvo no intoxicado o está aún, ¿estos daños son irreversibles a nivel cognitivo? Que decís que bueno, hay que evaluar, después hacer un estudio nuevamente de imagen de cerebro. No, sí, a ver, seguramente se pueden revertir, sí. Pero bueno, más que nada hay que uno nunca va a saber qué es lo que puede pasar con el paciente. Entonces más que nada se asegura el seguimiento del control para ver qué patología puede producir a nivel cerebral. Después, cuando uno se encuentra con la imagen que está viendo, puede ahí definir ya qué grado de reversibilidad tiene. Pero generalmente sí, son cuadros que se pueden revertir sin duda. Okay. Y pensando en las infancias que no hablan, que están tal vez jugando, no se dan cuenta, ¿cómo un papá o una mamá puede estar alerta? Generalmente eso es lo más difícil. Como dijimos siempre, la alerta, vamos a hablar siempre de prevención. Siempre en pediatría es importante hablar de prevención para evitar justamente estos casos. Entonces, tener todas las pautas y darle importancia a las maneras de prevenir esta intoxicación, y a la hora de sospechar esta intoxicación generalmente va a ser, como dijimos, el grupo familiar. Lamentablemente en los más chiquitos, en los lactantes, uno no va
a tener más que su impresión y lo que está viendo, digamos, porque el chico no nos puede transmitir lo que siente, pero va a estar irritable, va a tener náuseas, uno no va a saber qué es lo que le pasa y seguramente la madre dice, mira, a mí me empezó a doler la cabeza o tuve un vómito cuando me levanté, es como que uno empieza a sospechar de esa manera. De todos modos, siempre hay que tenerlo en cuenta para sospechar. Si yo no me imagino que puede ser intoxicación, puedo no darme cuenta y pasa como si fuera un cuadro inespecífico, se va a la casa y eso sigue acumulando intoxicación y eso es cada vez peor. Entonces hay que tener el alerta de sospecharlo. Si yo lo sospecho, me quedo tranquilo, le pido un laboratorio para quedarme más tranquilo, veo que por ahí no sea, que sea algo más inespecífico, me quedo tranquilo. Pero ante cualquier síntoma inespecífico, como por ejemplo irritabilidad, náuseas, vómitos, intolerancia a cualquier alimento y demás, los más chiquitos sobre todo, uno hace una interrogación a la familia, que es muy importante la interrogación, a ver dónde estuvo, con quién durmió, cómo se calefacciona, también es importante eso, para sospechar a ver si puede ser producto de una gripe o algo inespecífico o intoxicación. ¿Por qué crees que siguen todos los años, que me parece que cada vez aumenta más? Los vemos en los medios de comunicación, gente que fallece, gente que se intoxica, teniendo en cuenta que hay campañas y tenemos por ahí el acceso a saber de esto, sí, de cómo prevenirlo. Lamentablemente nos encontramos con una situación que cada vez está en aumento, como decís vos. Únicamente nos enteramos de la cosa, de lo grave, digamos, pero muchas veces hay intoxicaciones leves y moderadas que existieron y como no fue grave o no hubo ningún muerto, no nos enteramos. Entonces el número de intoxicaciones por monóxido es más alto de lo que sabemos nosotros. Incluso a veces pasa desapercibido porque los adultos, sobre todo que no ha pasado, cefalea, no le da importancia y de alguna manera se recupera, ¿sí? Entonces creo que por ahí, justamente en esta situación, hay que darle más importancia a estos controles. A veces no se puede controlar anualmente los calefactores porque por ahí las familias no pueden costearlo. Que eso es importante también, pero bueno, lamentablemente sí. Abrir una ventana está al alcance de la mano de lo todos. Lo más fácil es eso, exactamente, sí. Y también digo, el monóxido y las enfermedades respiratorias que trae, ¿no? Tener un ambiente súper calefaccionado, sea con el tipo que sea, lo que produce, ¿no? La cantidad de virus y demás. Seguro, sí. Aumenta mucho el contagio en esta época invernal, sobre todo de virus, y las patologías de los más pequeños a veces terminan en internación, no hace falta que sea por intoxicación, pero sí una patología respiratoria infecciosa baja, por ejemplo la bronquiolitis, los broncoespasmos y todo tipo de patologías, sí, que aumentan principalmente en esta época invernal. Por suerte existe dentro de eso también para llamar a la importancia de la vacuna que se da en las embarazadas en el último tiempo del embarazo. Esto permite que estas infecciones virales, que es el más frecuente del virus sincicial, realmente estamos viendo buenos resultados en los últimos 2 años. Se disminuyó el número de internaciones por pacientes con este tipo de virus. Es algo a ojo, no tenemos un estudio, por lo menos no he visto algún estudio oficial, pero creo que una de las cosas es justamente lo de la vacuna para este tipo de cosas, de infecciones virales, ¿sí? Después de esta ola polar que tuvimos hace 15 días, ¿llegaron casos, situaciones de personas o infantes intoxicados por monóxido? Sí, hemos visto familias me acuerdo ahora me viene a la mente de 2 familias que de distintas clases sociales, justamente lo que estamos hablando hoy, y también no olvidemos que también se produce también las quemaduras. Uno se acerca al calefactor y hemos visto muchas quemaduras por calefacción, por los calefactores, que también es importante. Otra cosa que se puede generar es que uno se descuide con algún elemento para calefaccionar y se termina prendiendo fuego la casa. Entonces, no solamente es el monóxido, sino todos estos accidentes, por ejemplo, las quemaduras o el incendio del hogar. La ropa. Exactamente, eso produce también. Hemos visto muchos quemados por este tipo de accionar. Más vale un buzo más y otra campera y no estar encima del calefactor. Y abrir la ventana también. Y abrir la ventana. Te agradecemos, Lautaro. Bueno, gracias. Gracias, chicas, nos vemos. Bueno, súper importante, Sofi, poder hablar de estos temas y que como comunidad, como familias, tomemos conciencia, porque en muchos casos estamos a cargo de infancias y somos nosotros, ¿no? Quienes tenemos al alcance de la mano la responsabilidad de cuidarlos y de cuidarnos también como grupo familiar. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a compartir un nuevo emprendimiento de la ciudad de Santa Rosa.